Como veo caras nuevas, les informo un poco de qué se trata. Nosotros estamos funcionando acá desde hace un año, nos reunimos el primer y el tercer lunes de cada mes, tenemos un invitado. Generalmente lo que hacemos es charlar sobre cuestiones que tengan que ver con el trabajo de traducción, charlar sobre aspectos técnicos, a veces sobre aspectos administrativos, a veces sobre aspectos un tanto esotéricos, y todo esto lo pueden ver ustedes en el blog del Club de Traductores. Si ponen Club de Traductores Literarios de Buenos Aires en el Google, acceden directamente ahí, y todas estas reuniones están incluidas ahí, las pueden ver en tiempo real. Normalmente lo que hacemos es, durante unos 20 minutos, nuestros invitados presentan un problema, presentan un tema de charla, de discusión, y después se hace una conversación colectiva con aquellos que quieran participar. Como todo esto está siendo grabado, les pedimos por favor que no hablen o no pregunten o no digan lo que tengan para decir hasta no recibir el micrófono que uno de los muchachos de la producción les va a hacer llegar, porque si no, la gente que después ve esto, y no solamente se ve en Argentina, se ve en bastantes partes también, tenemos más de 5.000 abonados al blog del club, luego se pierden una parte de lo que se vaya a decir, así que por favor sean pacientes y discutamos en orden. Las próximas actividades, les informo que el lunes 2 de agosto van a estar acá el doctor Alberto Kornblit y la doctora Vivian Jameson, un biólogo y una arqueóloga, para hablar justamente sobre los problemas que ellos como científicos encuentran en las traducciones de literatura científica. Luego, el 23 de agosto, va a estar acá Rafael Spregelburg, que es, aparte de director teatral y actor, también dramaturgo, que va a charlar con nosotros un rato contándonos sobre los problemas que él encontró cuando lo tradujeron a distintas lenguas, para decir, no como traductor, sino como traducido. Luego, si no me equivoco, es el 6 de septiembre, y hasta ahí llegamos en los anuncios, tenemos a dos poetas irlandeses, Eileen Ní Chulainn y Macdara Woods. Ambos van a hacer una lectura bilingüe y van a charlar con nosotros. En el caso de Eileen Ní Chulainn, ella es la directora del Departamento de Literatura Inglesa en el Trinity College, en Dublín, y además de todo eso, una de las máximas especialistas irlandesas en literatura inglesa del Renacimiento. Todas estas actividades ustedes las pueden ver en el blog del club, donde nosotros día a día lo vamos alimentando con noticias no solamente de acá, sino de distintas partes del mundo. Y les informo también que en los próximos días vamos a colgar una información a propósito de los dos simposios que va a haber en el mes de noviembre. Uno, el día 1 y 2 de noviembre acá en Buenos Aires, con 4 mesas redondas. Tenemos invitados de México, de España, de Argentina, de Brasil, de Chile. Y luego en Bariloche, en el seno de la Universidad de Río Negro, un simposio en el que vienen 30 especialistas prácticamente de casi todos los países de América Latina, y de España, donde se va a hablar sobre distintos temas vinculados a traducción. Todo eso va a estar anunciado en el blog. Reitero por último que todas las actividades que nosotros hacemos son absolutamente gratuitas y en buena medida las podemos hacer gracias a oficios y también de la gente que trabaja en el Centro Cultural de España. Así que bueno, eso en principio. Bueno, evidentemente no hace falta que haga una presentación de nuestro invitado de hoy, pero tengo que decir que es realmente un orgullo para el club poder contar con la presencia de Ricardo, que el gusto es grande y que esperemos que sea una velada muy agradable para todos nosotros, fundamentalmente para él. Muchas gracias Jorge, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y también para mí, a ver si está funcionando, también para mí es un gusto estar aquí. A ver. Ahora sí. Es un gusto para mí estar aquí, me parece admirable que haya un club, una asociación de traductores. Siempre he pensado que la experiencia de la traducción es una experiencia que tiene sentidos múltiples, que tiene mucha importancia en la historia cultural, que todavía no se ha terminado no solo de insistir, sino de hacerse cargo de la importancia que la experiencia de la traducción tiene en la historia de la cultura.
un sentido, parece imposible hacer una historia de la literatura argentina que no incluyera o que no incluya la historia de las traducciones y todas las cuestiones que las traducciones generan. Y espero que en el futuro comience, y me parece que clubes como estos son los que harán posible que eso suceda, empiece a considerarse ese trabajo, digamos, multitudinario y anónimo muchas veces, o por lo menos invisible, diría mejor, que ha permitido la circulación de la literatura y los cruces, ¿no es cierto?, entre las literaturas nacionales y las literaturas extranjeras. Yo estoy trabajando en un proyecto de un ensayo en torno a ciertas escenas de traducción, y era eso lo que pensé que podía servirnos para abrir una conversación esta noche. He pensado no solamente en escenas de traducción en la literatura, uno puede encontrar desde luego momentos en los que alguien traduce en novelas o cuentos. Podemos pensar inmediatamente en una novela de Saer, ¿no?, que se llama Medio Borrar, que hay un momento ahí muy epifánico, porque llegan los amigos a ver a Washington, el gran poeta de la obra, que está siempre presente en la obra de Saer, y él está traduciendo, y usa a algunos de los muchachos que van a verlo con admiración para que lo ayude a traducir un texto que luego Saer me dijo una vez, que en realidad era una versión del Derecho a la pereza de La Salle, ¿no?, que él había convertido eso en un poema. Entonces se lo ve traducir, ahí cerca del río, es una escena lindísima, y lo mismo podríamos decir de Nota al pie, el texto de Walsh, que es un texto que narra muy bien la experiencia de los traductores en el interior de la cultura de masas, digamos, ¿no es cierto? Este traductor que se va a suicidar al final del relato ha sido traductor durante años de las series policiales, un poco el mismo trabajo que hacía Walsh. Pero en este caso estoy pensando más bien en escenas, no solamente las escenas de traducción que uno encuentra en la literatura, sino me gustaría incluir también algunas escenas que podríamos llamar escenas reales. Y la primera, que la tuve muy presente ahora en torno a la cuestión de las conversaciones y los debates sobre el Bicentenario, es una escena donde está incluido Mariano Moreno, porque como recordamos todos, Moreno, derrotado políticamente por Saavedra, es enviado como representante diplomático a Londres, muere en el viaje, y hay distintas versiones sobre esa muerte, como sabemos. Algunos dicen que lo envenenaron. Lo cierto, lo que me pareció conmovedor, es que para distraer el ocio de la travesía, como dice en una de las cartas, se dedica a traducir un libro que es Viaje de Anacarchis en Grecia, un libro originalmente publicado en francés, del abate Barthélemy, que era un gran bestseller en el momento, un libro de varios tomos, que contaba, a partir de la existencia de este joven Anacarchis, una suerte de regreso al mundo de Homero, al mundo de la Odisea, de la Ilíada. Y fue un libro muy leído en su momento, porque era una manera de entrar en el mundo griego a través de una suerte de novela. El libro se había publicado, la última edición, la que manejaba Moreno, era de 1806, y entonces esa escena de Moreno, que está allí traduciendo ese texto, que no sabemos por qué le interesaba tanto ese texto, quizás lo había leído de joven él mismo, me parece que yo en un sentido la pensaba también como una escena inaugural de la literatura argentina, donde muchas veces la traducción ha tenido mucho que ver con distintos desarrollos. Uno podría imaginar un origen, digamos así, pensando esa escena, ese barco que cruza el Atlántico, y este hombre que está allí traduciendo con mucho cuidado ese texto, ¿no? Podría ser que, por otro lado, nos habla del tipo de individuos que eran aquellos que hemos festejado en este tiempo, como digo, capaces de dedicarse a traducir un libro de esta magnitud, de un libro que tenía 6 tomos, ¿no? Y entonces es hermoso también, en un sentido, borgianamente, imaginar que murió traduciendo, ¿no?, cumpliendo, como decía Borges, la menos vanidosa y la más abnegada de las tareas literarias, ¿no? Después hay otra escena que yo he discutido ya en algún momento, he pensado en ella, pero me gustaría también referirla aquí. Es el momento en el que Sarmiento, en 1838, se exila, va a comenzar su largo exilio en Chile, y en el momento de exilarse, él lo cuenta en Facundo y también en Recuerdo de Provincia, escribe una frase en francés, on ne tu pont les idées, una frase que en realidad es una frase de Diderot. Él escribe esa frase y luego sigue contando cómo los bárbaros llegan y no pueden traducirla.
y no pueden traducirla, y imaginan que son grandes insultos que Sarmiento ha escrito ahí. Entonces él se divierte un poco con esta escena en la que la diferencia entre civilización y barbarie están entre aquellos que no pueden leer esa frase en francés. Y por otro lado, es absolutamente extraordinario que se le ocurra escribir una frase en francés en el momento que se está exilando como quien escribe una consigna, ¿no? Eso habla de Sarmiento mucho mejor que muchas otras historias, ¿no? Y el modo en que él trabaja esa escena como una escena constitutiva, porque él está escapando, según él tiene el cuerpo golpeado, ¿no? Entonces es como el representante de las dos culturas, tiene el cuerpo con las cicatrices de la barbarie, digamos, pero al mismo tiempo remite a la cultura francesa y establece ese corte en torno a quienes pueden o no leer una frase escrita en francés. Pero de todas maneras debemos desconfiar de esa situación, porque entre paréntesis hay otra escena que me parece también muy significativa, que cuenta Paz, el general Paz en sus memorias, cuando cae boleado, le bolean el caballo las montoneras de Estanislao López. Entonces Paz piensa que lo van a maltratar cuando llegue ahí. Pero en cambio Estanislao López, el caudillo, lo trata con mucha cortesía, le ofrece un poncho para que se cubra del frío y le da para leer el comentario a las guerras de las Galias de Julio César, ¿no? Entonces ni los civilizados eran tan civilizados, ni los bárbaros eran tan bárbaros, ¿no? Y la otra cosa extraordinaria es que Sarmiento traduce esa frase luego, cuando cuenta la historia de nuevo, en Recuerdo de Provincia, y la traduce como bárbaros, las ideas no se degüellan, ¿no? Y ahí tenemos una operación de traducción, ¿no? Una traducción como apropiación, en un sentido, ¿no? Él le da el sentido argentino a la frase, ¿no? Y la otra cosa que me parecía significativa es que la frase, las ideas no se matan, es para nosotros una idea de Sarmiento, ¿no? Es una frase de Sarmiento, es como si es uno de esos lugares de la cultura argentina que han quedado ya cristalizados y todos pensamos o piensan o se piensa que la frase, las ideas no se matan, es de Sarmiento. En realidad es una cita que tiene el origen en esa escena. Una escena de traducción, podríamos llamarla, ¿no? Otra escena de traducción sobre la cual también hemos muchas veces hecho comentarios cómicos, no cómicos, pero irónicos, digamos, es la conocida experiencia de Mitre, de Bartolomé Mitre, que como sabemos tradujo partes de la Divina Comedia, ¿no? Lo cual también habla de cómo eran los líderes políticos en aquel momento. La verdad, no es que tengamos que hacer muchas comparaciones, pero podríamos imaginar esas comparaciones. Mitre, un general, un político, como sabemos, se daba el tiempo y la voluntad de traducir el Dante, ¿no es verdad? Pero lo divertido es que en un momento dado Mansilla cuenta, Lucio Mansilla, ¿no? Cuenta que le había pedido una audiencia a Mitre y Mitre lo hizo esperar cuando llegó. Y entonces cuando entró por fin Mansilla, Mitre le dijo que estaba traduciendo la Divina Comedia. Entonces Mansilla le dijo, hay que darle duro a esos gringos, dijo. Así que sería otra escena de traducción, ¿no? Mansilla, un gran escritor, que le hace el chiste a Mitre, ¿no? Después hay otra situación que me parecía interesante también señalar, que tiene que ver con la entrada de Poe en la cultura argentina, ¿no? Poe produjo inmediatamente efectos en la cultura de Buenos Aires. Muchos escritores, Holmberg, Oliva, empezaron a escribir cuentos fantásticos, cuentos de terror, inmediatamente después de leer a Poe, ¿no? Algo que podríamos ver en distintos momentos de la literatura argentina. Una traducción, por ejemplo, eso sucedió con Faulkner, una traducción de un escritor produce una serie de efectos en la escritura propia nacional, ¿no es cierto? Sucedió eso con Poe, pero lo extraordinario es que las versiones directas, las primeras versiones directas de Poe que se leyeron en Buenos Aires fueron hechas por el general Edelmiro Mayer, un personaje que verán enseguida, un personaje absolutamente extraordinario, de quien el propio Rubén Darío, en una nota sobre Poe, le reconoce, dice, cuya traducción, la traducción de Poe, le debemos agradecer al coronel Mayer, ¿no? Entonces aquí otra vez, ¿qué tipo de figura eran traductores en el siglo XIX? Mayer, que fue primero un coronel en las guerras civiles, luego fue a Estados Unidos y peleó en la guerra de secesión, y obtuvo ahí el cargo de general, peleó en el ejército de Grant, y tiene un lugar muy destacado en la historia de la guerra civil en Estados Unidos. Incluso él escribió algunos artículos en revistas norteamericanas. Luego volvió a la Argentina, hizo esta traducción, tradujo también una biografía de Poe y varios relatos de Poe, y luego terminó en el sur como gobernador de la zona de Tierra del Fuego. Un personaje poco conocido, digamos, en el imaginario argentino, y sin embargo un personaje extraordinario, porque ya es extraordinario el hecho de un militar argentino peleando
en la guerra civil. Pero lo que me parece conmovedor es que este hombre se haya interesado en Poe, ¿no? Y haya traído aquí primero una biografía de Poe y luego se haya dedicado a traducir varios de los cuentos. Y yo estoy detrás de la versión que él hizo de la carta robada para ver qué tipo de traductor era este general, ¿no? Después hay otra escena que también me parece interesante y significativa, y es que Hudson, como sabemos, el escritor argentino-inglés, digamos, hay una disputa ahí, ¿no? Gran escritor, que viaja cuando va hacia, cuando va a vivir a Londres, ¿no? Creo que eso es en el año, yo no recuerdo con claridad en qué momento se va, creo que en el año 70, puede ser, 1870. Lo cierto es que conoce en el barco a un joven que se llama Abel Pardo, que está yendo a Londres a mejorar su inglés, y se hacen amigos. Abel Pardo luego se convierte en un diputado, senador y ministro de los radicales de Alem. Es un hombre que pelea en la Revolución del 90 y que tiene una actitud muy destacada en el momento de constitución de la Unión Cívica Radical. Pero cuando vuelve a Buenos Aires, en el año 84, trae el primer relato de Hudson que se publica en Buenos Aires. Él hace la traducción del relato de Hudson que se llama La confesión de Pelino Viera. La traduce en el mismo barco cuando vuelve, ¿no es cierto? Y el relato se publica en el diario La Nación en 1884. Y es una traducción que tiene momentos interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, él pone, en vez de pastor, pone puestero, ¿no es cierto? En vez de cráneo pone calavera, ¿no? Me parece que con ese uso muy fluido de la lengua coloquial o de ciertos argentinismos, muy presente en los usos del lenguaje en ese momento, uno podría encontrar ese tipo de localización del lenguaje ya, ¿no? Completamente ajeno a la tradición española, también en Mansilla. Esos elementos de aparición de ciertos rasgos del español del Río de la Plata es algo que siempre debe interesarnos cuando pensamos en la traducción. ¿En qué momento empiezan a aparecer rasgos específicos de los usos populares o los usos orales del español o el castellano en el Río de la Plata y se empiezan a diferenciar de la gran tradición de las traducciones españolas que desde luego trabajaban con un modelo estilístico y lingüístico muy colonial, digamos, pese al lugar donde estamos, ¿no? Que nos perdonen, pero decimos que es colonial la política que entre los debates que tenemos siempre con los compañeros en España es la cuestión de las traducciones actuales, que tienden a incorporar elementos de las jergas barriales de los barrios y de las oralidades españolas en el sentido más puro. Yo siempre recuerdo el comienzo de Herzog, la novela de Bellow, que dice, era un majareta pero también estaba un poco chalado, ¿no? Así empieza la novela de Bellow, ¿no? Los majaretas y los chalados a veces aparecen aquí como marcas de una noción de cuál es la lengua, ¿no? ¿Verdad? De cuál es la lengua a partir de la cual hay que traducir. Es un debate abierto, ¿no es cierto? Y por fin quisiera recordar un momento también para mí muy conmovedor, que es el momento en el que Onetti, Juan Carlos Onetti, expresa su admiración por un relato de Faulkner. Un relato extraordinario de Faulkner, Todos los aviadores muertos, se llama el relato. Es un relato que aparece por primera vez en Marcha, en la revista Marcha, en 1940, en un momento en que Onetti es secretario de redacción y jefe de la página literaria del semanario Marcha, ¿no? ¿Verdad? Luego se verifica que esa versión en realidad había salido previamente en la Revista de Occidente en 1933 y que se había utilizado la misma traducción de la Revista de Occidente en Marcha, ¿no? Que por otro lado eso tenemos luego nosotros una marca de esa cuestión, y es que cuando Borges publica la traducción de Kafka, La Metamorfosis y otros cuentos, La Metamorfosis, como ya se sabe, en realidad era una traducción no de Borges, cualquiera que lee esa traducción se da cuenta que no es de Borges,
pero pasó por traducción de Borges y todo el mundo decía que era muy buena, porque como la había firmado Borges, todo el mundo pensaba que era muy buena, y sin embargo es una traducción que había salido en Revista de Occidente y que Borges, con ese desparpajo que siempre nos ha parecido maravilloso, aceptó firmarla, ¿no? Los cuentos que tradujo Borges son los pequeños cuentos que acompañan la edición. Está en Losada la edición de la Metamorfosis, que aparece como traducida por... Y en todos lados se ha producido una especie de mito de esa traducción de Borges que hizo la Metamorfosis, y en verdad había sido un anónimo traductor español que la había publicado en la Revista de Occidente. Este mecanismo de tomar traducciones españolas y volverlas a publicar reaparece con este cuento. Pero lo interesante es que en distintos momentos Onetti dice que él ha hecho una traducción de este cuento de Faulkner, y entonces en un momento pensamos muchos de nosotros, yo fui a buscar ese número de marcha pensando que quizá esa era la traducción que había hecho, pero luego Onetti empezó a aclarar la situación. Por ejemplo, en un artículo de Onetti que se llama Incursiones en Faulkner, dice: hace tiempo y allá lejos pude mantenerme vivo durante un año haciendo traducciones. Durante 12 meses tuve techo y alimento, pero nada más. Debo considerar también la felicidad de no tener que cumplir un horario, salvo lo que yo mismo me marcaba, y muy raras veces cumplía. En esos años, a un amigo le encargaron la traducción de cuentos de Faulkner. Le pedí que me dejara traducir todos los pilotos muertos, aparece así ahora, para mi placer y sin cobrar nada. Como este cuento es mi favorito entre todos los que escribió Faulkner, encaré mi tarea con mucho respeto. Y luego, en una entrevista con Jorge Ruffinelli, aclara mejor la situación, ¿no? Dice que lo había leído en esa traducción previa que había salido en marcha, y que había quedado tan deslumbrado que cuando acá viene cita de Onetti, cuando la editorial Losada le encargó la traducción de estos 13, el libro de cuentos, a Aurora Bernández, conseguí que me dejara traducir el cuento, ¿no? Entonces yo hablé con Aurora Bernández y ella me confirmó que en la versión de Todos los Sabedores Muertos, que está incluida en el libro de Faulkner, estos 13, que aparece como traducido por Aurora Bernández, fue traducida por Onetti, ¿no? Me pareció un gesto escaso en los narradores. En general los poetas son los que suelen traducir con mucho amor poemas y a veces los incluyen en sus propios libros. Pero aquí Onetti, con una especie de generosidad increíble, traduce muy amorosamente ese cuento de Faulkner y luego diluye su nombre y deja que el libro se lea como lo que es, como una traducción de Aurora Bernández. Sencillamente el placer de traducirlo creo que fue lo que le pareció que le alcanzaba, ¿no?, a Onetti. Entonces me parece que este es un trabajo más de los traductores, de los poetas, que suelen muchas veces traducir con mucha pasión en los poetas que les interesan, y como digo, muchas veces muchos poetas como Girri, como Octavio Paz, en fin, han incluido sus traducciones en sus propios libros de poemas, ¿no?, traducciones de poetas. Esperemos que los narradores empecemos alguna vez a hacer este tipo de trabajo. Y en esta dirección quisiera terminar esta pequeña introducción recordando a Roberto Ar, ¿no? Roberto Ar, que, como sabemos, fue siempre acusado de escribir mal y de tener un estilo que no obedecía a las reglas estilísticas establecidas. Yo digo siempre en broma que cualquiera puede corregir una página de Ar, pero nadie puede escribirla, ¿no? Y en un punto me parece que la marca que uno encuentra en la prosa de Ar tiene varios registros, la prosa de Ar, ¿no es cierto? Tiene registros orales, registros que vienen de distintos niveles de los usos del lenguaje. Y tiene un registro que es la marca de las traducciones españolas de Dostoyevsky, que él leía en ediciones baratas de Thor y de Espasa. Entonces, el estilo de Ar también le debe mucho al trabajo de los traductores españoles. Entonces aparecen palabras como jamelgo de pronto en una novela de Mozalbete, ¿no? Palabras que le gustaban por el sonido y que seguramente había leído en sus lecturas apasionadas de Dostoyevsky, ¿eh? Con esto me refiero a cómo la traducción influye en las escrituras literarias y qué tipo de registro podemos establecer entre ciertos usos estilísticos que circulan en la literatura y el contexto y el horizonte que las traducciones proponen y permiten, digamos así, ¿no? Y esto me parece que
que nos permitiría una doble reflexión. Una es una reflexión que a mí siempre me ha parecido importante, digamos, en relación a ciertas discusiones sobre la narración, ¿no? Hay una observación de Virginia Woolf. Ella dice, todos mis amigos dicen que la mejor novela que se ha escrito es La Guerra y la Paz, y todos la han leído en traducción. Toma este recaudo, Virginia Woolf. Pero a mí me pareció, sin embargo, muy importante esa observación, porque eso prueba que la novela, la narración, tiene algo más allá que el lenguaje, ¿no? Me parece que hay algo que se transmite, que es capaz de sobrevivir a cualquier traducción, y que eso otro que puede sobrevivir tiene que ver con que la narración transmite algo más que la pura magia verbal, aunque desde luego la eficacia verbal de los textos ayuda mucho a mejorar esas novelas. Pero podemos pensar que muchos textos que han sido leídos en traducción pueden sobrevivir a la traducción, digamos, por la calidad que tiene la historia que se está contando, la emoción que circula allí. Y en este sentido yo me pareció que se podía hacer una relación entre la novela y la historia de la traducción. Que la novela se ha convertido en un género dominante, y lo fue, por la posibilidad que tenía de ser traducida y por el modo en que pudieron expandirse las traducciones de novelas, y que hay una relación entre novela y traducción muy íntima, y que nosotros podríamos decir que la primera novela, la novela que inaugura el género, Don Quijote, estaba basada, como sabemos, en la traducción que se hace, que es un original en árabe, ¿no es cierto?, que el Quijote que Cervantes se hace traducir, y entonces hay un juego con la traducción ya en la primera novela, como si el género ya, en cierto sentido, tuviera presente esa idea democrática, de democratización de la lectura, que supone la posibilidad de imaginar que las novelas sobreviven a las traducciones, cosa que no sucede con la poesía, ¿no? Quizás Jorge en esto me puede ayudar, en el sentido que la poesía está mucho más conectada al efecto verbal, ¿no es cierto? Y si bien es posible leer poesía en traducciones, la poesía corre un riesgo que en este sentido la narración no corre. Y yo siempre hago la broma de que si la novela empieza con el Quijote, podríamos decir que termine con el Sing and Wake. Sería la primera novela que no se puede traducir y por lo tanto se habría caído del género, ¿no? Habría terminado el género por estar fuera, pero básicamente porque no se puede traducir. Yo diría, si el Finnegan no es una novela, no es por otra cosa que porque no se puede traducir. Y la novela sería el género democrático, el género que aspira a la traducción, ¿no es cierto? En relación y termino aquí, en relación a este punto de qué sobrevive, qué efecto de estilo produce la traducción, yo recordaba las traducciones argentinas de los años 40 y 50, ¿no? En el momento en que España y Europa están capturados por la guerra, las guerras civiles, y entonces la industria editorial en castellano se desplaza básicamente hacia aquí, y aparece un modo de traducir, yo he hablado mucho de esto con Bianco, con Pesoni, que consistía primero en la elegancia que estos traductores de por sí tenían, ¿no es cierto? Bianco, Wilcock, en fin, los que estaban traduciendo en ese momento, y además porque ellos hicieron una especie de pacto no explícito de traducir en un lenguaje neutro que no tuviera los localismos ni españoles, ni mexicanos, ni colombianos, ni argentinos. Es decir, inventaron una especie de lengua que hacía posible leer esos libros en cualquiera de las capitales castellanas, y muchos escritores argentinos de mi generación y posteriores tomaron ese tipo de traducción por el estilo literario. Y no se daban cuenta que en realidad no era el estilo literario, sino que era el estilo de lo que los traductores habían establecido como modelo de la transmisión de textos que se podían leer en cualquier ámbito de la lengua castellana. Y muchos, me parece, pensaron que eso era escribir bien. Y si uno lee esas traducciones y lee Arndt, es evidente que Arndt no escribe bien en relación al modelo que podríamos entender como el modelo establecido de las traducciones extraordinarias que hacían el grupo que estaba en realidad ligado a la revista Sur, básicamente, aunque también traducían en Sudamericana y en Losada. Entonces, entre las muchas cosas que hay que hacer, sería bueno hacer un análisis de los modos y la sintaxis y las gramáticas y los trabajos léxicos que tenían estos traductores, ¿no es cierto? Más allá de la individualidad de su trabajo, el modo en que todos habían terminado por construir una lengua relativamente imaginaria, digamos, una lengua que nadie hablaba, ¿no es cierto? Una lengua casi, no digo artificial, pero una lengua muy literaria, en el sentido de una lengua que se separaba de los usos localizados y que constituía de esta manera un efecto de estilo muy identificable y que, como digo, muchas veces era confundido con el estilo literario en sí mismo.
Y la otra cuestión ligada a esta es que quizá la traducción sea un camino para estudiar de una manera más general lo que podemos entender por registros estilísticos de las épocas, ¿no? En ese sentido, yo siempre me pregunto, y quizá esto lo podemos conversar también, ¿por qué es necesario volver a traducir cada tantos años los textos clásicos? ¿Por qué envejecen las traducciones? ¿No es cierto? ¿Por qué nosotros podríamos hacer una historia de las traducciones del texto que quieran, de Robinson Crusoe o de la Divina Comedia? Y me parece que quizá es porque el traductor está muy, de una manera casi inconsciente, está muy atento a los registros estilísticos de la época, a los códigos lexicales, a los sistemas verbales y sintácticos, de una manera casi incorporada, como si el traductor fuera el que mejor conoce los límites que tiene el estilo literario al cual debe traducir esos textos, muchas veces textos extraordinarios, ¿no? Entonces, sería muy interesante alguna vez tomar un texto y ver las distintas traducciones para ver cuáles son los elementos que se han modificado, porque en cada uno de esos momentos históricos quizá encontramos ahí registros de lo que era el modelo literario medio de la época, ¿no? Bueno, estas son las cosas. La otra cuestión es el chiste de Borges, de entre los tantos chistes de Borges, que la primera vez que leyó Don Quijote lo leyó en inglés, dijo él, ¿no? Y que cuando leyó el original pensó que era una mala traducción. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos hablando. Bueno, voy a aprovechar la prerrogativa de estar sentado acá al lado justamente para hacerte un par de preguntas antes de dar la palabra. Recuerdo un libro extraordinario de Adolfo Prieto que se llama Los viajeros ingleses como principio de la literatura argentina, donde justamente lo que hacía Prieto era rastrear que en las descripciones de la naturaleza, las descripciones de la llanura, de la pampa, etcétera, etcétera, de los principales escritores argentinos del siglo XIX, ya estaba presente de alguna manera el léxico y el imaginario de los viajeros ingleses que, traducidos o no por los mismos escritores, habían de alguna manera contaminado esa visión. Y a su vez, Prieto rastreaba que en buena parte de ese imaginario no era ni siquiera británico, sino que provenía de Humboldt y de la idea que Humboldt tenía de la naturaleza en sus descripciones y demás. ¿En qué medida este mismo tipo de operación no ocurrió en otros momentos, no pensás que ocurrió en otros momentos de nuestra historia literaria? Sí. En relación a la primera cuestión, por el punto de trabajo de Prieto ha sido en ese sentido muy productivo, ¿no? Ha confirmado las hipótesis y desde luego el propio Sarmiento tiene marcas muy claras de las lecturas de los viajeros ingleses. Y una observación que puede uno hacer, si uno conoce más o menos la literatura inglesa, y en fin, es que los ingleses tienden a tener, como decía alguien, los ingleses tienden a tener la perspectiva que da el barco sobre la superficie. Y que entonces algunos se quejaban porque la pampa que veían ellos la veían desde una altura que no era la del caballo, ¿no? Porque estaban acostumbrados a hacer metáforas en esa dirección, ¿no? O sea, muy interesante. Para mí un ejemplo de esto, de lo que podríamos imaginar como marca, sería las traducciones de Faulkner. Y básicamente la traducción que hizo Borges de Las palmeras salvajes, ¿no? Porque Borges logró ahí crear un Faulkner que tiene una calidad que es mayor que la novela misma. Es decir, que en nuestra lengua, Las palmeras salvajes es mejor que otras novelas de Faulkner, pese a que cualquiera que la lee en el sistema norteamericano o lo lee en inglés, desde luego que hay novelas de Faulkner que son mucho más importantes que Las palmeras salvajes. Pero aquí, entre nosotros, es Las palmeras salvajes el libro de Faulkner, porque Borges ha hecho una versión tan notable que muchos escritores de mi generación y de generaciones anteriores han tomado esa prosa larga y digamos, faulkneriana, como la llamamos, que tiene la capacidad de poder producir anécdota, ¿no? Es un tipo de tono que si uno entra en el tono de Faulkner empieza inmediatamente a encontrar el tipo de anécdota que surge. Entonces, los primeros cuentos de Dalmiro Sáenz, algunos cuentos de Briante, algunos textos de Onetti, algunos textos de García Márquez, uno puede encontrar ahí ciertos ritmos que vienen del Faulkner de Borges, ¿no? Entonces, me parece que esa relación, que es una relación muy literaria, no tiene nada que ver con digamos, ni siquiera con las influencias, me parece que son como toques donde uno encuentra algo en la prosa que lee que parece resolver problemas que uno está tratando de resolver mientras escribe, ¿no? Así que desde luego.
Bueno, y justamente la otra cosa tenía que ver con el Faulkner de Borges. Hace poco, justamente leyendo una entrevista con Cabrera Infante decía que le parecía increíble que toda América Latina y en buena medida la lengua española haya leído a un Faulkner totalmente marginal antes que al Faulkner central. Claro. Y que todas las cosas que se habían desencadenado justamente de una lectura marginal, Claro. que normalmente en la propia lengua no se permite. Exactamente, sí, es eso, ¿no? Pero también me parece que ese es un poco el funcionamiento de las traducciones, ¿no? Rompen los esquemas jerárquicos muchas veces y establecen relaciones entre textos que no están en su origen en el canon puestos del mismo modo, sino que toman un lugar distinto porque los traductores o porque ciertas traducciones han producido ese efecto. Pasa eso también con la traducción que hizo Bianco de Otra Vuelta de Tuerca, que como sabemos es La Vuelta de Tuerca. Es un texto que está tan bien traducido que muchos piensan aquí que es el gran texto de James. Es un texto bellísimo, muy eficaz, pero es un texto en cierto sentido comercial, para decirlo de algún modo, que escribió Henry James con estas historias de fantasmas, y desde luego no pueden compararse con otras novelas cortas de James que son mucho más complejas, pero la traducción de Bianco le da una calidad en la lengua, digamos, que lo mejora en relación a otros textos entonces me parece que todas esas cuestiones son las que yo digo tendrían que estar en cualquier historia de la literatura o en cualquier, si no queremos caer en la historia de la literatura, en cualquier discusión sobre literatura me parece que tendría que estar cada vez más presente estas relaciones entre los textos que se escriben y el horizonte de las traducciones y la circulación de las traducciones, ¿no es verdad? En tu propia obra, ¿vos reconoces influencia de traducciones, no digo de autores, sino de obras traducidas de esos autores como determinantes en algún sentido de algo que hayas escrito? A ver. Bueno, como todos, digamos, como todos es un poco excesivo, pero digamos que por mi lado he leído simultáneamente textos en su original, leo en inglés desde hace mucho y por tanto he leído todo lo posible en la literatura norteamericana en original, pero también he cruzado esto con traducciones por la misma idea que les estaba diciendo. No creo, digamos, en el mito del original como el lugar donde está concentrada la verdad del texto, ¿no? Porque ya porque yo digo siempre algo que nosotros nunca vamos a poder leer la Divina Comedia como la lee un italiano, nunca vamos a poder leer Absalón o Moby Dick como lo lee alguien que está en esa cultura. Entonces, esa pérdida es yo diría incluso necesaria, o es un tipo de uso de los textos ajenos a nuestra propia tradición que supone una pérdida, y también uno encuentra cosas en esos textos que quizá los que lo leen en su verdadero contexto no lo logran percibir. De modo que tampoco leyendo los textos en el original, uno lee los textos en el original como lo lee un norteamericano de origen, ¿no es cierto? Entonces también hay una ilusión respecto a qué es el original, y la traducción ayuda a romper un poco con ese mito, ¿no? Yo admiro mucho a estos traductores que decía, ¿no? Admiro mucho, por ejemplo, admiro muchísimo la traducción de Wilcock de Kafka. Yo no leo alemán, entonces he leído Kafka en todas las traducciones que he podido encontrar, y las de Wilcock me parecen realmente buenísimas, ¿no? En el sentido de tienen un tono, una cualidad que a mí siempre me ha parecido muy cercano a lo que yo me imagino que será la prosa de Kafka, ¿no? Entonces, quiero insistir sobre Wilcock, que es un escritor que todos admiramos, ¿no? Que como sabemos se fue a vivir a Italia, empezó luego a escribir en italiano, es un personaje realmente muy admirable, ¿no? Pero que hizo algunas traducciones realmente excelentes, no solo de Kafka, también hizo algunas traducciones muy buenas de Kerouac. Bueno, el ángel subterráneo. Bueno, por ejemplo, extraordinaria. Excelente traducción. Eliot. Y yo creo, por ejemplo, que los tonos que tiene Néstor Sánchez, que por un lado vienen sin duda de Cortázar, también vienen del ángel subterráneo de Wilcock Kerouac, digamos, ¿no? En las primeras novelas de Néstor Sánchez, tan Beat Generation, ¿no? Con el jazz y las muchachas perdidas y los mundos de la noche, que es un poco... porque también Cortázar leyó ese libro, vamos a decir la verdad. También Cortázar leyó ese libro, porque la muchacha, quizás no recuerdo cómo se llamaba la muchacha, bueno, era una muchacha de la cual estaba enamorado el narrador, tiene muchas cosas de la maga, ¿no? Si ustedes releen la novela van a ver. Esto quiere decir que la literatura es eso, ¿no? La literatura son lecturas y digamos, apropiaciones desviadas de los textos, ¿no? Porque los escritores sabemos
que lo que se roban son los tonos. La gente cree que se roban historias y que se roban... No, se roban tonos. Eso es una cierta relación emocional entre el narrador y la historia que está narrando, ¿no? Un tono puede ser irónico, puede ser apasionado, puede ser un narrador que no entiende lo que narra, puede ser un narrador como los de Faulkner, que parece que está borracho y que anda por ahí perdido en el mundo mientras trata de ver lo que quiere contar. Eso es lo que se toma de los escritores, ¿no es cierto? Permítanme hacer esta confesión esta noche. No. No es verdad que se tomen, porque la gente cree que uno va y, no sé, o que la gente va y dice, ah, mira qué linda anécdota, me voy a agarrar esta. No es la anécdota, ¿no? Es esa temperatura del texto, ¿no? Es ese ritmo. Eso es lo que queda. Por ejemplo, Faulkner, hay estos son peligrosísimos, ¿no? Faulkner es uno. Thomas Bernhard, no sé si han leído Thomas Bernhard. Bueno, un escritor alemán muy bueno, muy faulkneriano. Uno lee Thomas Bernhard y inmediatamente ve el mundo gris, horrible y todo lleno de monstruos, porque ese es el tono un poco que tiene ese narrador de Thomas Bernhard, ¿no? De modo que las traducciones y los textos originales remiten a esta prosa de tonos, a estas prosas que tienen tonos, ¿no? Me parece que en el caso del Ángel Subterráneo es un hombre que pierde una mujer maravillosa, mágica, que le ha iluminado la vida y que él por torpeza ha dejado ir. Y eso es un poco también Rayuela. Rayuela es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Y no es porque uno encuentre eso va a escribir Rayuela. Pero es como la música, ¿no? Mis amigos músicos siempre me dicen, bueno, de pronto es un adagio de Mozart, ¿no? Es un momento, es un toque de la música que queda, ¿no? Como algo que permite imaginar que es posible componer algo, ¿no? Y me parece que en literatura es igual, de pronto suena una nota en lo que uno está leyendo y esa nota se conecta con una historia que uno quiere contar, ¿no? Es un poco por ahí, me parece. Claro. Bueno, una última pregunta muy breve vinculada justamente a la historia de la traducción Sí. que estás anunciando que algún día vamos a hacer. Vos estuviste vinculado al mundo editorial en la editorial Tiempo Contemporáneo, si no me equivoco. Sí, claro. Sí, y sí. Tiempo Contemporáneo tradujo a Ray Lardner, tradujo a James Sí, Baldwin, sí, una sí, cantidad de sí, autores. sí. ¿Cuál era la política para con los traductores en Bueno, esa yo editorial? en ese momento era yo el que, digamos, era el editor ahí, ¿no? Entonces hicimos una muy buena traducción, una muy buena serie a la que se refiere Jorge. Hicimos Baldwin, hicimos los cuentos de Myler, hicimos Los Ejércitos de la Noche de Myler, publicamos los cuentos de Wernicke, en fin, teníamos una política. Pero, digamos, lo que fue el centro de mi actividad ahí es que yo dirigí una serie policial que se llamaba La Serie Negra en aquel momento, estamos hablando de fines de los años 60, ¿no? Que fue el intento de hacer una colección que agrupara de una manera más o menos homogénea la novelística policial norteamericana, que se podía encontrar en ediciones muy perdidas por allí, algunas de kiosco, otras más o menos buenas, pero no había una colección que organizara un poco ese corpus, como Borges había hecho con la literatura policial inglesa, ¿no? En el séptimo siglo. Ese fue el proyecto, fue un proyecto que funcionó bien dentro de lo que era una pequeña editorial, y la decisión mía fue que se tradujera con la lengua de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo estoy muy orgulloso de esa colección porque hicimos la traducción, bueno, traductores, por ejemplo, Walsh tradujo los 3 volúmenes de cuentos de Chandler, publicamos nosotros, Estela Canto tradujo varios libros de una manera admirable, en fin, Florial Macía hizo traducciones también muy buenas, Juana Vignosi tradujo algunos libros del francés, y en todos los casos quedamos de acuerdo en que ellos iban a trabajar con el voceo y con una sintaxis más parecida a la sintaxis de la oralidad, porque estaba muy conectado también al mundo narrativo que estas novelas traían, que era el mundo del bajo fondo, ¿no? Y eso, desde luego, nos produjo problemas en la difusión de la colección, que encontró ecos. Fue la primera colección que se hizo de novelas norteamericanas, policiales, que luego se expandieron y hubo muchas. Pero, los libreros españoles y los libreros, básicamente los españoles y los colombianos, no querían esas traducciones. Pero yo ahora siento como una especie de reivindicación tardía, ¿no? Como todas las reivindicaciones, son siempre tardías, ¿no? Que ahora los españoles están haciendo eso, esto de lo que yo me quejaba al principio, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión y por eso me parece que esa colección, que llegó a tener unos 30 títulos, tiene desde el punto de vista de esta cuestión de la traducción un lugar, ¿no? Porque fue el intento de hacer una traducción desde Buenos Aires sobre la base del estado de una lengua
a la cual se estaba traduciendo, con algunos traductores de primera, digamos. Las traducciones que hizo Walsh de Chandler son históricas, son buenísimas, ¿no? De modo que ese fue un poco la política. En el caso de los textos más literarios, manejamos un criterio más estándar de traducciones, digamos, más lisas, ¿no? Pero en el caso de los policiales nos parecía que eso tenía mucho que ver con el género mismo, ¿no? Con el género mismo, ¿no? Lo que nos devuelve el bicentenario, porque digamos en nuestro caso el criterio fue independentista, claro, claro, en el español es imperial. Claro, exactamente, ¿no? Eso lo tenemos que decir, vamos a escribir las paredes. Bueno. Son tensiones que yo creo que son históricas, digamos, que también atraviesan la literatura norteamericana y la literatura inglesa, ¿no? Cómo se impone una lengua, ¿no? Cómo se impone una lengua colonial, una lengua que ha sido la lengua de la colonia, o ha sido la lengua, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando eso se... Entonces son discusiones que tienen un eco político un poco irónico, pero en realidad son discusiones sobre tradiciones culturales y sobre modos de usar el lenguaje, ¿no? Bueno, es el momento donde van a dudar aproximadamente unos 30 segundos y alguno de ustedes va a levantar la mano para... fueron menos de 30 segundos, felicitaciones. Por favor. ¿Qué comentario le merece la traducción que hacen los propios autores? Como por ejemplo, concretamente Borges, cuando traduce al inglés. Bueno, me impresionan muchísimo, ¿no? Me impresionan muchísimo, digamos... Porque Borges siempre tiende a corregir, ¿no? Es un escritor, o era un escritor, digamos, absolutamente extraordinario en ese sentido, ¿no? Nunca consideró que un texto fuera definitivo, ¿no? Entonces, es muy interesante leer las traducciones, porque las traducciones que se han hecho de Borges en inglés, yo por momentos tengo a veces problemas. Hay algunas muy buenas. El primer tomo de textos de Borges se tradujo en inglés, se llamó Labyrinths, y era un conjunto de ensayos y cuentos que tradujo un amigo de Princeton que se llama Jim Irby, un extraordinario traductor. Y bueno, ese fue el Borges que leyeron en Estados Unidos y fue el Borges que influyó en tantos escritores norteamericanos, ¿no, verdad? Después, cuando Borges ya tuvo el reconocimiento que conocemos, pudo empezar él a intervenir junto con Norman Di Giovanni, que era, digamos, el que hacía el trabajo de traductor en fin, y Borges intervenía. Entonces, intervenía de una doble manera. Por un lado, corregía sus viejos cuentos, como siempre lo hizo, y aliviaba ciertas situaciones, y por otro lado también intervenía a veces en la construcción de o sea que sería también un tema muy interesante para estudiar un poco, ¿no? Tomar, supongamos, no sé, el Sur, y ver las distintas ediciones del Sur en castellano, que hizo Borges con ese texto a medida que se iba reeditando, y ver las ediciones en inglés y las intervenciones de Borges, cómo estaban traducidas, ¿no? Después hay casos, por ejemplo, el caso de Beckett, ¿no? Beckett y Nabokov son escritores que se han traducido a sí mismos, ¿no? Beckett, que como sabemos cambió de lengua, empezó a escribir en francés, porque decía, era extraordinario Beckett, ¿no? Que escribía demasiado bien en inglés, entonces quería una lengua que no conociera bien para que no le saliera tan bien la prosa. Yo creo que eso en realidad era decir, me voy de donde estuvo Joyce. Yo creo que era eso, ¿no? No me puedo quedar en esta lengua porque ya estuvo Joyce ahí. Pero como sea, empezó a escribir en francés y después hizo él las traducciones de sus textos escritos en francés al inglés, ¿no? Y Nabokov tradujo algunas de sus novelas rusas, que son bellísimas, al inglés con su hijo, en fin, pero intervino también en la traducción. De modo que otro que intervenía mucho en las traducciones era Puig, ¿no? Yo lo veía mucho en una época y él trabajaba muchísimo con los traductores en las lenguas que conocía. En mi caso nunca he querido intervenir en las traducciones, ¿no? Sencillamente lo que hago es confiar en el traductor y responder a todas sus dudas y sus preguntas, ¿no? Pero no intervengo, digamos, porque me parece que eso sería muy vertiginoso, ¿no? Sería muy difícil. Para mí me parece muy difícil poder intervenir en un texto que uno ha escrito en una lengua cuando está en otra lengua. No sé, me parece que prefiero mantenerme aparte, ¿no? Pero en cambio hay escritores, yo creo otro que ha traducido sus propios textos o ha intervenido en ellos ha sido Cabrera Infante, ¿no? De modo que cada escritor me parece que tiene su política sobre eso. Es muy interesante la correspondencia que tiene uno con los traductores, porque son los mejores lectores que hay, ¿no? Son los únicos que leen el texto. Son los únicos que le dicen, bueno, pero la lamparita estaba apagada
Y ahora entró en el cuarto y está prendida la luz. ¿Cómo puede ser? Ni se dio cuenta. Esas cosas ven los traductores, que es lo que uno espera que alguna vez alguien lea antes de que uno lo publique el libro, ¿no? Esas cosas que se escapan, ¿no? O las fechas, pero como si era un miércoles, y pasaron 4 días y resulta que 2 meses después no puede ser miércoles, tiene que ser jueves, ¿no? Son lectores que leen todo el texto, como saben los que traducen, leen todo el texto con muchísimo cuidado y por lo tanto son los lectores perfectos, ¿no? Como lectores. Después, ¿cómo hacen ellos para trasladarlo? Es otra cuestión, pero como lectores leen el texto con mucha precisión y con mucho cuidado y hacen preguntas que son siempre extraordinarias, ¿no? ¿Cómo te sentiste vos leyendo, si es que las leíste, las traducciones que se hicieron de tus textos? Bueno, un poco de estupefacción siempre tengo, ¿no? Yo puedo leer los textos en italiano, en francés y en inglés y en portugués, digamos, ¿no? Que son lenguas que leo habitualmente. Entonces, desde luego los textos cambian, ¿no? ¿Verdad? Esto es una cosa obvia, pero cambian los textos y hay momentos, por ejemplo, lo que uno siente como imperfecciones. Es decir, imperfecciones quiere decir, hay cosas que uno quisiera haber escrito mejor y no puede. O sea, hay un límite en un momento determinado, ¿no? Escribir mejor quiere decir no escribir más bellamente, sino ser más preciso, transmitir mejor la emoción en una escena, ¿no? Esto nos pasa. Entonces, hay un momento que uno siente que hay un límite ahí y que no, bueno, que hay que parar ahí. A veces los traductores resuelven esas cuestiones, ¿sí? Porque intervienen cuando el texto ya está escrito y a veces se encuentran modos de... Y entonces a veces uno encuentra escenas con las que uno ha estado siempre un poco incómodo, que de pronto son más fluidas y funcionan mejor, ¿no? De modo que es muy interesante la experiencia, claro. Es muy interesante, sí. Primero uno, luego la otra. Bueno. De referida a las traducciones de tus textos, Sí. hay algunos autores que dicen que descubren en la traducción sentidos que no sabían que estaban en el texto. Uno muy famoso es Günter Grass, que bueno, se reúne con todos sus traductores a distintos idiomas. Ajá. En el mismo tiempo, los convoca y se reúne. Y él dice que descubre en sus textos sentidos que tiene que reconocer que están ahí una vez que se los muestran, pero que no habían sido puestos intencionalmente. Me gustaría saber qué pensás. Sí, yo no tengo una experiencia tan inmediata de esa cuestión, pero desde luego los lectores encuentran sentidos que están en los textos implícitamente o que uno mismo no tiene conciencia de eso, ¿no? Y como si es cierto que los traductores quizás sean los lectores más perfectos, en el sentido más cuidadosos, es muy probable que los traductores sean los que encuentran esas significaciones, porque ellos tienen que decidir, ¿no? A veces tienen que decidir entre dos sentidos, que en la lengua propia uno puede mantener esa ambigüedad, y a veces en la lengua a la que traducen no pueden mantener esa ambigüedad, y entonces tienen que tomar una decisión. Y al tomar esa decisión están optando a veces por poner subrayar más, digamos, un sentido que por ahí en el texto no está tan subrayado, ¿no? Respecto a la caracterización de alguien o como sea. De modo que me parece justa la observación de Günter Grass, ¿no? Estuviste hablando de escenas de traducción acá en Argentina. Yo me pregunto por Salas Subirats, que hizo la primera traducción del Ulises al español en el 45, ¿no? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, nosotros lo admiramos muchísimo, lo admiramos muchísimo por la decisión de haberlo traducido. Bueno, yo conozco la historia, porque desde luego que estuvimos detrás de él, ¿no? El que lo conocía bien era Roa Bastos, ¿no? Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo, que trabajó en un banco, en el mismo banco donde trabajaba Salas Subirats, ¿no? Y Salas Subirats era un empleado de banco muy tranquilo, que tenía la locura de Joyce, ¿no? Y que un poco de estos traductores de los que yo hablaba, ¿no? El general que anduvo peleando ahí en varias guerras, que después empieza a traducir Poe, ¿no? Como un momento... Bueno, Salas Subirats, que como digo, era digamos, el hombre sin cualidades, como diríamos, un hombre que estaba por ahí en la ciudad, sin embargo se tomó el trabajo absolutamente ciclopio de traducir el texto. Y la verdad, yo he leído luego la traducción de Valverde, que si no me equivoco es de Valverde, la segunda, que es un gran escritor, y sin embargo me parece que tiene más los tonos de Joyce, la de Salas Subirats, que la de Valverde, más allá de que uno puede encontrar dificultades lexicales, ¿no? Pero eso nos llevaría a lo que en verdad está en el aire aquí. Yo creo, otra vez,
que son más importantes los tonos que los léxicos, ¿no? Los buenos escritores captan el tono del texto, aunque después la pifien con una palabra o se le escape el sentido. Eso no me parece que sea lo fundamental, ¿no? Por eso, como ya sabemos, el mejor traductor es el que mejor escribe en la lengua a la que traduce, ¿no? El traductor tiene que conocer muy bien la lengua a la que traduce. Tiene que ser capaz de llevar a esa lengua todos los matices que estaban en la lengua original, en la lengua de origen, ¿no? Entonces tiene que tener un conocimiento, en este caso del castellano, que le permita eso, ¿no? Sí. Perdón, un segundito antes de la pregunta. En el blog del Club de Traductores hay 3 biografías de Salas Subirat, y aparte de ello hay un ensayo muy bueno de Carlos Gamerro, donde se justifica por qué la traducción de él es la mejor de las 3 que existen en castellano. ¿3 biografías de Salas Subirat? Sí, entre otras cosas él escribió 5 libros de autoayuda en la década del 50. Es nuestro héroe, le vamos a poner Salas Subirat al club. Al club, exactamente. Ricardo, yo te iba a preguntar una cosa muy tonta, es decir, si además de ser el mejor lector, el buen traductor tiene que ser escritor. Y vos mismo recién, inconscientemente, me diste la respuesta, porque dijiste, el buen escritor capta el tono. Es decir, no el buen traductor capta el tono, sino el buen escritor capta el tono. Así que... No me parece que tenga que ser un escritor, necesariamente, ¿no? Me parece que es un trabajo específico, que muchos buenos escritores son malos traductores. Es un gift, ¿no? Es un don, me parece, ¿no? Desde luego que la condición es que sepa, que maneje muy bien su propia lengua, ¿no? Pero no necesariamente tiene, me parece a mí, no necesariamente está garantizada la buena traducción cuando es un escritor el que traduce, ¿no? Me parece que es un tipo de trabajo que debemos valorar y que de hecho me parece que es lo que estamos haciendo, valorando ese trabajo como un trabajo artístico, como un trabajo que tiene mucha importancia en la historia cultural. Y entonces hay muy buenos traductores que no son escritores, ¿no? Que no son escritores. Por ejemplo, Aurora Bernardes. Aurora Bernardes, ¿no? Es una mujer que ha hecho traducciones extraordinarias. Por ejemplo, hermosísima traducción de Faulkner ha hecho, ¿no? Ella, ¿no? En ese libro. Ella tradujo Sartre, si no me equivoco, tradujo La náusea. Tradujo Darrell. Y nunca escribió nada, digamos, nunca, por lo menos que se sepa, no. Ella es una traductora y está muy orgullosa de serlo, ¿no? Entonces, me parece que también este tipo de cosas es bueno empezar a pensarlas, a escribir sobre ello, ¿no? ¿Qué escritores han sido buenos traductores y qué traductores que nunca escribieron otra cosa que las traducciones son buenos, importantes, ¿no? Bueno, tengo que pedir disculpas por mi acento. Todos entendemos aquí. Bueno, hay un caso en francés, Baudelaire y Poe. Sí. Baudelaire es considerado en la lengua francesa el mejor traductor de Poe y no sabía una palabra Eso no sabía. en inglés y lo tradució a sí mismo. Bueno, eso lo hace mucho mejor traductor, entonces. No, yo quería decir, es cierto que desde luego que debe poder leer el texto, pero justamente me parece que la pregunta confirma lo que yo intentaba decir, ¿no? Tiene que ser el que mejor conoce la lengua francesa, a la cual traduce el texto que viene del inglés. Desde luego que uno piensa que tiene que conocer el original que lee, ¿no? Pero la idea más bien es que si conoce bien la lengua a la que traduce, va a poder producir esos efectos, bueno, como lo que produjo la traducción de Baudelaire, ¿no? Que todo el mundo leía, no todo el mundo, pero muchos leían a Poe en francés, ¿no? Acá en Buenos Aires incluso. Sí. Y digamos que, en un sentido, Baudelaire tuvo mucho que ver con el modo en que Poe fue leído en la tradición francesa, porque después Mallarmé, después Valéry, ¿no? Fue como la construcción de un escritor que no era el escritor primitivo con el que se lo solía asociar, ¿no? ¿Son buenas las traducciones de Fernando Pessoa para español? Bueno, hay mucho conflicto, ¿no? Mucho conflicto respecto a Pessoa, ¿no? Porque tenemos algunas traducciones muy buenas de poetas argentinos o españoles, ¿no? Que se han dedicado con mucha intensidad a Pessoa.
Pero, por ejemplo, yo tengo muchas diferencias con la traducción del libro que a mí me gusta muchísimo, es el libro del desasosiego, ¿no? Hay una traducción de Ángel Crespo y después hay otra traducción. Es muy difícil traducir hay que ser varios traductores al mismo tiempo para traducir a Pessoa, ¿no? Porque él justamente lo que hacía cuando cambiaba de heterónimo, ¿no? Era cambiar de tono, ¿no? Porque sencillamente cambiaba de tono y entonces era otro poeta, ¿no? Es muy difícil Pessoa, la poesía en general, pero Pessoa especialmente. Y también es muy difícil traducir las lenguas que son parecidas, ¿no? Como sabemos, es muy difícil, ¿no? Porque uno queda, el demonio de la analogía le da, ¿no? Y empieza a traducir lo que parece. Muy bien, entonces. Quizá, ¿Hay alguien más o...? Si no, dejamos aquí, ¿eh? Dejamos aquí. Bueno, muchas gracias. No, por favor.